shalom, lo que sea. Y entonces, cuéntenme cómo les fue. Pónganme ahí en el chat, por favor, qué tal les fue los que están ahí en, en la casa de los Linafini. Pónganle ahí también, ahí que Albert les escriba para ir avanzando como quiera, pero o en el chat, ¿saben? En el chat de ahí del discipulado que tenemos, escríbanme ahí cómo les fue en su semana, si hubo algo que pudieran quitar de distracción. Yo les confieso que pasé toda la semana sin Instagram, sin Facebook, sin Facebook, sin TikTok, bueno, igual Twitter no lo usaba, pero, y de verdad que se está uno más conectado con la verdad del Señor, con las personas, y eso es una bendición bien bonita, ¿no? Y es que pues no seremos otra vez como los que cayeron en Masada. Estamos de verdad alejándonos de tener eso, de parecernos a los que cayeron en Masada. No, señores. ¿Sale? Y entonces vamos a lo que sigue, por favor, si les parece muy bien. ¿Sale? Y vamos a partir justamente de donde nos quedamos. Aquí está. Segunda revuelta de judíos contra romanos. Por favor, apúntele, estamos en el año 114 a aproximadamente el 117. Hay una segunda revuelta. Fíjate cómo la primera revuelta fue en el año, dijimos, fíjate, aquí está, en el año 66 al 73. Aquí está, mira, te lo voy a poner acá. Del 66 al 73 es la primera revuelta. ¿Sale? Apúntale, por favor. La segunda revuelta, estamos hablando ahora del año 114 al 117. ¿Sale? Ahora, esta segunda revuelta, cuando digo revuelta, necesitan ustedes pensar, y yo también, que literalmente estas son guerras. O sea, se van a levantar los judíos, van a entrar en revuelta, se van a empezar a pelear, va a haber rebeldía, va a haber distracción, va a haber esto y luego va a haber lo otro. Pero ¿por qué hay una segunda revuelta? ¿Sí? Y aquí aparecen unos que son los partos. ¿Sí? Los partos, que están actualmente en lo que hoy sería Irán, ¿de acuerdo? Se unen y hacen un acuerdo. Atención con esto que empieza a pasar, fíjate. Hacen un acuerdo con los judíos para que se subleven, para que hagan una cosa como de rebelarse en contra de los romanos. Fíjate lo que te voy a explicar acá, por lo cual es súper importante que pongas mucha, mucha atención. Fíjate nada más. Vamos a ver un mapa para que tú lo puedas entender muy bien. Estamos diciendo que esto sería prácticamente como lo que hoy sería Irán. Si pudiéramos ver un mapa, se vería de la siguiente forma. Dame un segundo para que lo puedas ver muy bien. Fíjate. Un segundo para ponértelo aquí. Ahí está. Pues fíjate. Aquí está. Ahí van a ver. Ahí está la pantalla. Aquí está el mapa, ¿no? Si yo me acerco, vamos a buscar dónde sería Irán actualmente. Aquí está. ¿Te fijas? Estamos hablando de la Segunda Revuelta, año 114. ¿El templo lo destruyeron en qué año? En el año 70. ¿Está bueno? Estamos hablando del año 114 e Irán, que es este que está acá, viene y les dice, oye, si tú, si tú, aquí está Irán, ¿sale? Si tú me ayudas, yo quiero poder echar fuera a los romanos. Te voy a explicar una cosa. Los de iraní, bueno, los medos, sabían justamente que quien controlaba esta costa que te estoy remarcando aquí, controlaba todo Oriente Medio. ¿Por qué? Porque esa era la puerta literalmente de Medio Oriente, ¿sí? Fíjate, no, son los partos, ¿verdad? Estamos diciendo, los partos. Entonces decían, quien controle esta costa va a tener control sobre todo Medio Oriente. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, ¿quién está controlando ahorita esta costa? Pues lo está controlando Roma. Ahí están los de Judá, los judíos. Vamos a decir a los judíos que ellos nos ayuden a distraer, escucha esta palabra, a distraer a los romanos para que entonces nosotros podamos avanzar hacia la costa y podamos tomar la costa. Y así ya nosotros no habremos de recibir a los romanos más adelante, porque quien controla Judea, quien controla esa costa del mar Mediterráneo, pues controla la entrada a Medio Oriente. ¿Se entendió esto que acabo de decir? El tema de la puerta de Medio Oriente. Pónganme por favor
así una manita arriba si se entendió, por favor, ahí en sus cámaras. ¿Sale? Perfecto. Ahora, dicen los judíos. Sí, pero antes de que les dijeran que sí, dijeron que sí muy fácil, porque los partos les dicen, nosotros les vamos a reconstruir su templo si ustedes distraen a los romanos. Otra vez, distracción, ¿sí? Le dicen, si ustedes se rebelan contra los romanos, ustedes van a recibir su templo. Eso es lo que más les quitaron. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, así de verdad, para pronto, y así re facilotes los judíos, sí hacemos lo que tú nos digas con tal de que nos reconstruyas el templo. Pero otra vez, acuérdate tú y yo, nos acordamos que Yeshua no tenía interés en el templo. De hecho, dijo, pues destruyanlo y en 3 días lo levantaré, haciendo referencia a la muerte y resurrección. Entonces, los judíos otra vez distraídos con cualquiera, y se iban con el mejor postor. Y eran re facilotes. Si te pones a pensar, eran súper facilotes. O sea, con algo que ya ni siquiera era necesario e importante, los judíos literalmente se fueron y dijeron sí a todo, sí, le entramos. Bueno, ¿qué pasa? Para el año 114, aproximadamente al 117, los judíos entran en esta batalla con los romanos, con tal de distraerlos. Obviamente, intentan avanzar a los partos y vamos a entender aquí más cosas. Fíjense nada más. Sigamos apuntando, por favor, en donde nos quedamos. Aquí está. Los partos se unen y hacen un acuerdo con los judíos para que hagan una revuelta. Ellos tomarían, apunten por favor esta parte, el mar Mediterráneo y les prometen o con la promesa de que les van a reconstruir el templo. Los judíos de la diáspora participan, que son los judíos que no estaban viviendo en Jerusalén. Estos judíos son los que vinieron, por ejemplo, en Hechos 2 a la fiesta de Pentecostés. O sea, había muchos judíos que no vivían en Jerusalén, ¿sale? Y también participan. Aquí el emperador que está en el inicio de esta primera revuelta se llama Trajano. Escucha esto que te voy a decir. Trajano es el emperador al inicio de esta segunda revuelta de judíos contra romanos. Pero Trajano se muere, ¿sí? Y se levanta en su lugar, fíjate esto que te voy a decir, la mejor amante de Trajano, para que me entiendas, ¿sí? La amante de Trajano que es Adriano. Imagínate nada más esto. Una cosa de verdad horrible, por supuesto, pero Adriano se consideraba así como la mejor amiga de Trajano, ya me entiendes, ¿verdad? Exactamente. Emperador al término de la segunda revuelta, o sea, Adriano se queda en el poder, ¿de acuerdo? Y Adriano dice, a ver, así, imagínate que te lo voy a actuar. A ver, ustedes judíos, ¿por qué rayos están aquí de revoltosos? Les pregunta Adriano. Y le dice, mire, señor Adriano, la verdad es que lo que estamos haciendo es que queremos nuestro templo. Y estos partos nos dijeron que si nosotros nos rebelábamos contra perdón, los partos nos iban a reconstruir el templo. Entonces, ¿qué creen que les dijo Trajano? Ah, su problema y su deseo es el templo. Haberlo dicho antes. Si su deseo es el tema del templo, ese se lo reconstruyo yo. ¿Qué me importa a mí? Nada más quítense del medio y déjenme ir en contra de estos partos que ya me tienen así hasta la coronilla. Y yo te reconstruyo tu bendito templo, pues. ¿Qué crees que dijeron los judíos? ¿Crees que aceptaron o crees que no aceptaron? O sea, exacto, Pau. Literalmente es como, acuérdate, son re facilotes. O sea, en ese momento son de que, ay, sí, 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 sí. Y otra, ay, también, sí, sí. O sea, con todo, sí. O sea, imagínate eso. O sea, a cualquier, sí, para allá va. O sea, imagínate. Bueno, le dicen que sí al Adriano. Se quitan del medio y Adriano termina por destruir a los partos. O sea, los logra sacar fuera. Sin embargo, cuando termina toda la guerra y cuando termina toda la matanza, que está intenso, y así, imagínate el balance de costos y todo lo que les costó esa guerra, se queda Adriano pensando y dice, ¿sabes qué? Últimamente, la razón por la que entramos en guerra con estos partos fue porque estos judíos hicieron una alianza con nuestros enemigos. Por lo tanto, escucha esto que te voy a decir. Si los partos son nuestros enemigos y los judíos se aliaron con los partos, por lo tanto los judíos son enemigos. Los judíos son enemigos.
son traidores a la patria, porque acuérdate de esto, se supone que los judíos son parte del Imperio Romano, ¿cierto o no es cierto? Acuérdate en la serie de The Chosen, cómo literalmente va Caifás con Pilato, por ejemplo. ¿Se acuerdan de eso? Que va y lo visita y le dice, a ver, tú, es más, hasta en la serie de The Chosen, Pilato estaba guardando las vestiduras sacerdotales. ¿Se acuerdan de eso? Que tenía Pilato en su poder el pectoral y todo eso, porque eran como se supone una misma nación. Cuando se dan cuenta que se aliaron con los partos, claramente, ¿qué van a decir los romanos? Estos andaban pidiendo ayuda y auxilio con nuestros enemigos. Por lo tanto, son traidores a la patria. Esto que estoy diciendo ahora, y subráyalo en tu libreta, por favor, Janet, Bere, Nere, todo el mundo subráyalo ahí. Los judíos quedan como traidores a la patria. Estamos hablando de solo 100 años después del Mesías. O sea, los judíos van a tener una muy mala impresión en el Imperio Romano. Y aquí empieza una cosa que se llama, muy fácilmente de notar, antisemitismo. O sea, de aquí se empieza como a cultivar una cultura antisemita, que es anti-judío, anti-abrámico, anti-israelita, anti-hebreo, anti todo esto de Dios y este pueblo especialmente traidores a la patria. Son personas, como diríamos en la actualidad, non gratas. Si quieren, póngala ahí en su libreta, non gratas. ¿En dónde más se acuerdan? A ver quién me dice ahí en el chat. ¿En dónde más los judíos eran como los apestados? ¿En qué otro momento de la historia? ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial? Donde los etiquetaban y literalmente eran como ratas, tal cual. O sea, era como de guácala, o sea, los segregados y todo eso. ¿Sí? Y así empezaron a ser vistos desde entonces. ¿Sale? Ahorita se van a dar cuenta cuándo los van a sacar, además. Algunos líderes, atención con esto, dice, algunos líderes de las comunidades de creyentes buscan empezar a alejarse lo más posible de estar siendo asociados con los judíos. Escucha esto. Algunos líderes de comunidades creyentes. ¿Estamos hablando de las comunidades de creyentes de Jerusalén? Pues por supuesto que no. Estamos hablando de las comunidades que están alrededor de Jerusalén. O sea, yo soy creyente, fíjate, atención con esto. Soy creyente en Yeshua y obedezco la Torah. Pero esa misma Torah es la que obedecen los judíos. Yo no soy judío. Yo soy, por ejemplo, de Galacia. Yo soy de Capadocia, yo soy de Bitinia. Pero si a mí me dicen, oye, tu Shabbat que estás guardando es judío, y a él le cae mal el judío, también le voy a caer mal yo. ¿Se dan cuenta de por qué este tema de las guerras es bien importante que lo entiendan? Porque entonces te das cuenta por qué existe la cultura de, que, escucha esto que te voy a decir, de creemos en un Mesías judío, pero no queremos parecernos a los judíos. Ahora, te adelanto y como te lo hemos remarcado muchas veces, la intención de este discipulado no es, ni tampoco de todo lo que predicamos en Shabbat, no es parecernos a los judíos. Nuestro camino no conduce hacia allá. ¿Es a quién? A Yeshua. ¿Sí? Pero aquí te das cuenta por qué existe mucho antisemitismo incluso en la iglesia. Levanten la mano de ustedes quién ha visto y quién ha escuchado el dicho de los judíos mataron a Jesús. Los judíos mataron a Cristo. Muchos de nosotros. Cuando lo hemos dicho muchas veces, los judíos no mataron a Cristo porque los judíos no tienen la pena capital en su poder. ¿Sale? Ok, regreso para acá. Dice, apartándose de la Torá y distorsionando el mensaje de Pablo y Jesús, casi omitiendo el Tanaj, el descanso, las fiestas, etcétera. O sea, yo lo que menos me parezca a lo judío, mejor. Ahora, levante la mano. ¿Quién ha escuchado que el Shabbat es judío? ¿Por qué? Porque asociamos lo bíblico, perdón, lo hebreo con lo judío. Pero está mal asociado, por supuesto. ¿Por qué está mal asociado? Porque te das cuenta que el Shabbat no es judío, el Shabbat es divino. Cuando digo divino no me refiero a como adjetivo, o sea, de divis divis, no, me refiero a divino de divinidad, de que viene del Señor mismo. ¿Sabes? Entonces ahí ok, claro, estamos re mal asociándolo todo. Qué interesante, ¿no lo creen? Fíjate nomás eso. Fíjate nomás eso. Ok, ¿le puedo continuar, familia? ¿Me dicen?
¿Qué tenemos acá? Los judíos empiezan a verse como apestados, así, empiezan a verse como apestados. Sigo aquí mismo, tercera, vámonos a la tercera revuelta, por favor. Fíjate nada más esto, estábamos en la segunda, ¿sale? Segunda y última revuelta, vamos a ver la tercera revuelta de judíos contra romanos. Año, apúntale por favor, 132 al 135 después de Cristo. Año 132 al 135 después de Cristo. Fíjate nomás, esta es la peor de todas. Esta es la más tremenda. ¿Quién dijimos cómo se llama el último emperador que vimos? Empieza con A. A ver, ¿alguien? ¿Vimos? El emperador se llama Adriano, ¿verdad? Adriano. ¿Sale? Ok, sigue Adriano en el poder. ¿Sale? Fíjate nada más esto. Adriano va a vivir esta tercera revuelta. ¿Por qué otra vez se van a andar de revoltosos? ¿Por qué otra vez quieren? ¿Por qué otra vez están aquí? Bueno, sucede, fíjate lo que te voy a decir. Sucede que se empieza a levantar un nuevo prospecto al Mesías, que fue lo que Alberto contó en el Shabbat, ¿sí? Fíjense nada más esto. Hubo al menos, escúchame bien lo que te voy a decir este número, al menos 24 prospectos al Mesías. Imagínate, 24 prospectos al Mesías. ¿Qué significa eso? Gente que se levantaba y decían, este es el Mesías. ¿Me pueden decir, por favor, en el chat qué significa la palabra Mesías, por favor? Bien importante que sepamos. ¿Qué significa la palabra Mesías? Aquí estoy viendo a Alex, a Janet y a Pau. Si me dicen así que le leo los labios, seguramente, si me dicen, les voy a leer los labios. A ver, Ungido. El ungido. el ungido, ¿sale? Entonces, ¿qué pasaba? Querían ver a un Mesías, o sea, querían ver a un ungido. Ellos querían un líder que los liberara de los romanos, ¿cierto? Ese era todo el rollo. Un líder que nos libere de los romanos. Entonces, ¿qué pasaba? Había uno que se levantaba así medio fuerte, medio potente y decían, ese es el Mesías. Pero lo empezaban a seguir y después de eso prácticamente lo mataban y todo se disolvía. ¿Sale? Por eso, si les soy honesto, mucha gente no creyó en Yeshua porque pues Yeshua nunca se levantó en armas. Y la serie de Chosen retrata muy bien eso, como Judas le reclama y le dice, porque no haces lo que se supone debería ser el Mesías. Bueno, ahorita regresaremos a este concepto, pero les estoy contando acerca de uno que se creyó el Mesías, se llama Simón Bar Kokhba. Apúntenlo, por favor. Simón Bar Kokhba. ¿Qué significa bar? No, no es el bar que tú y yo vamos a echar un drink. No, no, por supuesto que no. Bar es hijo en arameo, ¿sale? Ben es hebreo, Bar es arameo. Entonces dice, Simón, hijo de Kokhba, está siendo impulsado por su rabino, que es Rabino Akiva, ¿sale? Fíjate más esto. Aquí muere medio millón, más de medio millón de judíos según el historiador Dion Casio, ¿sí? Él dice literalmente que murieron 500, más de 500,000 judíos, más de medio millón, y mueren como 60,000 romanos. O sea, esta cosa fue una cosa muy, muy sanguinaria, de verdad, muy tremenda, ¿sale? ¿Por qué? Porque empezaron a creer, y otra vez, acuérdate, son bien facilotes. O sea, ay, el Mesías, sí, 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 el Mesías, sí, sí. O sea, espérate, o sea, no te distraigas, por favor. Bueno, ya bien. Se levanta Simón Bar Kokhba y empieza él como a juntar gente y a los guerrilleros y cuánta cosa, los celotes bien felices de que ya tienen al Mesías, y empieza y empieza y empieza y empieza. Bueno, pues empieza una revuelta. ¿Qué pasa? Empiezan a mandar romanos y empiezan a morir. 60,000 no es poquito, es un buen de gente. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos de los judíos que murieron, por supuesto estamos hablando que queda aniquilado Judea prácticamente como nación, como país, como ciudad. ¿Sí? Y entonces aquí pasa algo importantísimo y muy severo. De verdad, muy severo. ¿Por qué? Porque aquí, imagínate que decía Adriano, así.
Imagínate que iba, oiga, señor Adriano, ¿no nos iba a reconstruir nuestro templo? ¿Cuál templo? Ah, sí, el que usted nos dijo que nos iba a reconstruir si nosotros lo dejábamos combatir contra los partos. Ah, ¿y por qué se levantaron los partos? Ah, porque nosotros hicimos una alianza. Ah, ya me acordé que ustedes son traidores a la patria. ¿Cómo rayos me piden que les reconstruya su templo si por culpa de ustedes están estas dos revueltas? Por supuesto que no. Olvide, es más, peor aún, atención. Adriano cambia el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina. O sea, ¿qué significa Jerusalén? De entrada, la palabra Jerusalén es en español. Pero les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué significa Jerusalén en su idioma original, que es Yerushalayim? Yerushalayim viene de Shalem, que viene de Shalom. Yerushalayim significa literalmente ciudad de paz. Y le cambia el nombre por Aelia Capitolina. ¿Qué es Aelia? Aelia es de donde viene la palabra Adriano. O sea, le puso Aelia por él mismo. Y Capitolina es el nombre, escucha esto, de una montaña donde literalmente se adora a la triada favorita de Adriano. Fíjate además lo que te estoy diciendo. O sea, estamos hablando de que le pone el nombre de un monte pagano y además le deja su sello personal a Elia. Adriano le cambia el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina. Esta es pregunta de examen, ¿no? Pon mucha atención, ¿sale? No dejes de apuntar, por favor. Sigue, esfuérzate con este tema. Es importantísimo ese tema del curso, ¿sale? Así enfócate. Pone una estatua, escucha esto, pone una estatua de Júpiter en el lugar del templo, donde debía ir el templo que habían tirado en el año 70 después de Cristo. Pone una estatua a Júpiter y una de Mercurio en el Gólgota. Estamos hablando de Mercurio y Júpiter como dioses, ¿sí? Ojo, el Gólgota es una cosa así realmente impresionante, am, que está también dentro de Jerusalén. Una cosa grave. Una cosa grave literalmente porque está volviendo a ser una profanación. No siendo suficiente eso, cambia el nombre de Judea por Filistina, escucha esto, por Filistina. Porque dijo Adrián, a ver, vamos todavía a hacer peor la vergüenza de estos judíos. Y dice, bueno, ¿quiénes han sido los enemigos más bárbaros y acérrimos por toda la historia de Israel en su tiempo antiguo y hasta la actualidad? Bueno, resultó que le dijeron que fueron los filisteos. ¿Te acuerdas de los filisteos en la historia de la Biblia? Cómo hubieron demasiados eh, conflictos con los filisteos. Bueno, los filisteos son los que por más tiempo han combatido contra los israelitas. ¿Y qué crees? Le puso en honor a los filisteos, el enemigo acérrimo de los israelitas, Filistina o Filistina. ¿A qué? A Judea. O sea, literalmente como si el país se llamara Judea, en honor al pueblo que más odiaba a los judíos, dando por supuesto el nombre de Palestina en la actualidad. ¿Sí? Obviamente, escucha esto, estamos hablando del año 132 al 135 después de Cristo. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 100 años después de la muerte y resurrección de Yeshua. Ahora, apenas aquí, fíjate aquí, nada más lo que te voy a mostrar, apenas aquí es que se le cambió el nombre por Palestina, a Judea, ¿sí? Ahora, te quiero pedir que vayas a tus Biblias, por favor, revisa en tu Biblia si al final tienes unos mapas, a ver si tienes el mapa que dice Palestina en los tiempos de Jesús. Busca en tu Biblia, a ver si tienes en la sección de mapas un mapa que dice Palestina en los tiempos de Cristo, o en los tiempos de Jesús. Búscalo, por favor. Puede que se vea algo como esto, mira, ahí está. Yo tengo aquí esta. Palestina, tengo Judea, Samaria, Galilea, ahí está, Decápolis,
Sí, pero ¿qué es lo que está incorrecto acá? ¿Por qué el tema de Palestina en tiempos de Jesús te lo traigo aquí al presente? Porque Palestina en los tiempos de Jesús no existe. Porque estamos hablando de que Yeshua está en el año 30 después de Cristo. Y Palestina aparece como nombre hasta el año 130 después de Cristo. No me puedes decir que existe la Palestina en tiempos de Cristo, porque de diferencia hay 100 años. 100 años. Entonces, ¿por qué te digo esto? Y te lo digo con tanto hincapié, porque estamos hablando de que la gente ni siquiera sabe sobre historia y así genera mapas y logra tenerlos y logra distribuirlos y la gente lo ve y ni entiende, pero ahí está el mapa. ¿Alguien lo logró encontrar? Que me ponga ahí en el chat si lo lograron encontrar ahí en sus Biblias este mapa. Casi en todas está. Si tiene mapas, este lo va a tener, ¿sale? Si no tiene mapas, pues obviamente no lo va a tener. O sea, ningún mapa. Pero si tiene mapas, es muy probable que tenga este. Entonces, te das cuenta cómo existe una gran ignorancia, incluso dentro del cuerpo, perdón, dentro del cristianismo, dentro de las Biblias. O sea, no es un tema de si tiene o no Biblias, no es un tema de que ya tengo la Biblia y listo. Te das cuenta que incluso la edición de las Biblias está mal. Dice María Elena Romero, sí lo tengo. Ahí está. Y eso es algo realmente muy trascendental. Decía mi jefa, una jefa que tenía, que era la dueña de la empresa, y me decía, si tú me traes una cosa mal, Ezequiel, yo te voy a mandar a revisar todo. Porque si tienes un error, puedes que tengas dos. No que tengas dos, puede ser que tengas dos. Pero ya me hace dudar de todo tu trabajo. Entonces, si tu Biblia tiene un error, puede tener dos, o 10, o 20, o 100, o 1000. No porque la palabra de Dios esté incorrecta, estoy hablando de la versión de tu Biblia, que es muy diferente. Una cosa es la traducción de la Biblia y otra cosa es la versión de la Biblia. ¿Cierto o no cierto? Ok, fíjate, me regreso a lo que estábamos diciendo. Cambia el nombre de Judea por Palestina, ¿ok? Súper, súper así vergonzoso. Y atención acá, porque se prohíbe la entrada de judíos en Jerusalén. ¿Qué? ¿Se prohíbe la entrada de judíos en Jerusalén? ¿Cómo me dice semejante cosa? ¿Cómo que se prohíbe? Bueno, Adriano podría hacer lo que quería. ¿Sabías tú que en el año 130 después de Cristo se les prohibió la entrada de judíos en Jerusalén? Dime por favor en el chat si tú sabías o si no sabías. 130, 135, se les prohíbe la entrada de judíos. ¿Qué? ¿Cómo me dices eso? ¿Por qué? Porque se les ve como traidores a la patria. Acuérdense, lo que quiere hacer Adriano es algo que no habían intentado otros emperadores romanos anteriormente. Anteriormente lo que se decía era, vamos a llevar la fiesta en paz. Yo los dejo hacer sus festivales de Pascua así medio raros, pero tú te vas a portar bien. Nada de revueltas, nada de sublevarse, nada de pedir ayuda. Pero cuando pidas ayuda, te trato mal. Y tu ciudad se convierte en mi ciudad. Y te voy a conquistar, o sea, te voy a doblegar, incluso hasta ceremonial y religiosamente. Se les prohíbe la entrada a Jerusalén, pero sí pueden entrar los cristianos gentiles. ¿Qué? Escucha esto, ponme mucha atención. ¿Cómo que los judíos en Jerusalén están prohibidos, pero los cristianos gentiles sí pueden entrar? Claro, porque ¿cómo se ven los cristianos gentiles? A ver si la vas cachando conmigo. Un judío se ve como judío y un cristiano gentil, por ejemplo, los filipenses, los romanos, los colosenses, los gálatas, ¿cómo se ven? ¿Como judíos? No, no se ven como judíos. Son creyentes en Yeshua, pueden guardar Torah o pueden no guardar Torah, pero no se ven como judíos, ¿sí? Ellos sí pueden entrar a Jerusalén y entran, y aquí atención con este, entran de la mano o entran porque hay un obispo que promueve que somos creyentes y podemos entrar y podemos ir y podemos venir. Y aquí les presento a este señor Marción del Ponto. ¿Sale?
Ya iremos a Marción del Ponto. Sin embargo, no quiero irme para allá todavía, sino es que primero veamos el tema de los prospectos al Mesías, por favor. Estábamos platicando que hubieron al menos 24 prospectos al Mesías, ¿sale? Son prospectos porque por supuesto no fueron los Mesías, no fueron el Mesías, y quisiera pedirles que vengan conmigo, por favor, a Hechos 5, porque quiero que se den cuenta que esto aparece en la Biblia, no es un rollo mío, ni tampoco es un tema de que a mí se me ocurrió ni nada, sino ahí en Hechos aparece un tema importante relacionado con todo esto. ¿Sale? Fíjate nada más esto. Estamos en Hechos 5. Por favor, búscalo en tu Biblia. Hechos 5. En Hechos 5, a partir del 17, aparece el tema de que Pedro y Juan son perseguidos, ¿no? Ahí aparece. ¿Sale? Entonces empiezan a ser perseguidos y dice el versículo 17, Hechos 5, 17. ¿Están conmigo, cierto? Hechos 5, 17 dice. Entonces levantándose el sumo sacerdote, estoy leyendo Hechos 5:17, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Tú ya sabes quiénes son los saduceos, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos son los que usurparon el templo, son los líderes de la nación, son judíos que creen que pueden estar en el trono del templo. ¿Sale? Dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Sí? Me voy a ir hasta el versículo número 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales de los sacerdotes dudaban que vendría a parar aquello. O sea, como que cuál es el tema con los discípulos que están siendo liberados por Dios mismo de la cárcel, etcétera. Dice el versículo número 25, pero viniendo uno, les dio noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y están enseñando al pueblo. O sea, los que encarcelaron ya salen, ya están libres y ahora están enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, aquí te das cuenta que había una influencia importante ya de los discípulos como Pedro y Juan para el pueblo. ¿Sí? Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, atención, ¿quiénes son el concilio? Bueno, el concilio es lo que también se conoce como el Sanedrín, ¿sale? Que literalmente había unos 70 varones que literalmente estaban aquí, pues decidiendo tal cual cosa, ¿sale? Y también estaba un sumo sacerdote. Entonces votaban y cuánto, bueno, y al final de cuentas, el sumo sacerdote votaban y eran como los jueces de la nación, ¿no? Pero es lo que aquí aparece como el concilio. Y dice versículo 28 que el sumo sacerdote les preguntó, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre de Yeshua? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Sí? Dice el versículo 29 que Pedro les contestó, acuérdense de Pedro lo impulsivo que era. Aquí se requiere que Pedro tenga esta valentía, ¿no? Dice el 29. Estoy leyendo Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, apúntale muy bien eso, subráyale. Si alguna vez te mandan a un juicio por andar predicando, contestas eso, que dijo Pedro, si el Señor te muestra. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos y de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oyendo esto, ellos se enfurecían y querían matarlos. ¿Quiénes? El Sanedrín, ¿sí? El consejo estaba lleno de fariseos, saduceos, tenía representantes de las sectas que hemos platicado, ¿no? Y dice que entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Gamaliel. ¿Quién es este Gamaliel? Pues Gamaliel es el maestro de Pablo. ¿Sí? O sea, ¿me estás diciendo, Ezequiel, que Gamaliel era parte del Sanedrín? Por supuesto que sí. Pero, ¿qué tiene que ver Gamaliel con todo esto? Bueno, Gamaliel es un maestrazo de la Torah oral, que por supuesto era el maestro de Pablo. ¿Sí?
Pero déjenme les cuento algo interesantísimo respecto a esto. Por favor, acérquense. Imagínense que le va a contar chisme celestial. Imagínate más esto. Pablo iba y le predicaba a Gamaliel lo que aprendía. ¿Sí? Dice la tradición, veré, que Gamaliel decía que Pablo era su mejor estudiante y que no había libro que Pablo no hubiera bebido. Así decía, Pablo se bebe los libros. Bueno, en ese entonces se llamaba Saulo, ¿no? Entonces te hago una pregunta. ¿Tú crees que Gamaliel creyó en Yeshua por ver el testimonio de Pablo? Esto es muy fuerte. Porque tenías que Gamaliel sabía que Pablo era súper estricto. O sea que para que Pablo se convirtiera al Señor, Gamaliel dijo, esto debe ser real. Bueno, tienes a un Gamaliel infiltrado en el Sanedrín que, ojo, como que aparenta sí creer en Yeshua y sí respaldar a los discípulos. Pero no, ese es un chisme celestial, no me hagan caso. Miren lo que dice que va a hacer Gamaliel. Lean conmigo, por favor. Dice versículo número 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Sacan a los apóstoles y les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó, ¿quién dice ahí? Si lo están leyendo conmigo en el 36, se levantó Teudas. Encierra ahí la palabra Teudas. ¿Quién fue Teudas, Alex? ¿Quién fue Teudas? Si se levantó Teudas, Teudas es un prospecto al Mesías. Correcto, Alex. Bien, entonces hasta acá me llegó tu respuesta. Sí, vi que Pau te puso el micro, pero hasta acá yo supe tu respuesta. Correcto, bro, así, 100. Teudas es un prospecto de los 24 prospectos al Mesías que te acabo de decir. ¿Quién de ustedes jamás se había visto que aparece en la Biblia otros prospectos al Mesías? Jamás, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes nunca había visto? Dice Trini, yo nunca. Vamos a ver si hay otros, vamos, siguen leyendo conmigo. ¿Quién está diciendo esto? Gamaliel. O sea, el Gamaliel es el que está ahí, o así como de, tengan cuidado, no más, yo les digo, porque Gamaliel tonto no es, ¿sí? Acuérdense, Gamaliel es el maestro de Pablo, y Pablo no es cualquier gente, Pablo es Pablo. Dice después, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. 400. Oye, si tú ves a Yeshua, ¿cuánta gente lo siguió? ¿Cuántos dirías? 12. Todos dirían como que, claro, porque, o sea, ves que este tiene 400 y Yeshua 12. Cualquiera diría que Yeshua no era el Mesías, Teuda sí, levanta más raza. ¿Te das cuenta por qué traemos el rollo este de entre más gente, mejor? O sea, entre más, mejor. No, espérate, espérate. Yeshua trabajó con 12 nomás. Ya, te queremos seguir. No, no te estoy invitando. Invítame, no te voy a invitar, o sea, tal cual. Y luego a los que se invitaba, no, no, déjame ir a enterrar a mi padre y luego ya vengo. No, pues ahí quédate con tu padre. O sea, deja que los muertos entierren a sus muertos, le decía. ¿Sí? El que quiera ser digno de mí, tome su cruz y sígame. Ok, sigan leyendo, sigan leyendo. Dice, pero él fue muerto. Teudas fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Sigue leyendo al 37, por favor. Después de este se levantó Juan, perdón, Judas el Galileo. ¿Quién es este Judas, Alex? Cuéntame. ¿Este Judas entonces quién es? Un A prospecto, ver. un prospecto a Mesías. No, este Judas es el discípulo. Ah, no es cierto, una broma. Sí. No, sí es un prospecto del Mesías. ¿Sí? Ahí te das cuenta que Judas es un nombre muy común. ¿Sale? Dice, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Qué está diciendo Gamaliel en otras palabras? A ver quién lo logra anotar, por favor. Porque esto es bien importante, ¿ah? O sea, Gamaliel está poniendo como criterio
¿Qué pasó después de la muerte? ¿Qué pasó con los movimientos de estos prospectos a Mesías después de su muerte? Ok, después de Teudas, muerte, se acabó el movimiento. Después de Judas, muerte y se acabó el movimiento. Pero Gamaliel no es tonto. ¿Qué dice Gamaliel? A ver, ustedes entiendan. ¿Qué pasó con Yeshua después de que murió? ¿El movimiento se acabó o el movimiento creció? Creció. ¿Ya me entienden lo que está queriendo decir Gamaliel? Pero Gamaliel tonto no es, tampoco va a decir, no, pues aquí van a creer que yo creo también en el Mesías y lo respaldo. O sea, yo nomás le estoy contando, ¿sí? Y dice el 38, y ahora os digo, apártense de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ven lo que están, o sea, ven que le digo que no está menso. Dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Aguas, no sea que tal vez estés siendo hallado luchando contra Dios. ¿Qué dice el 40? Y convinieron con él, o sea, le hicieron caso. Le hicieron caso porque no vaya a ser que el abuelito Gamaliel tenga razón. Y pues ni modo, estemos nosotros aquí regándola, ¿me explico? ¿Sí? Dice Aneli, estaba intentando decir que eran muchos y no cesaron. Dice, pero con Jesús siguieron, exactamente. María Elena dice que dejen a los apóstoles en paz porque quizás se acabe el movimiento. También puede ser como que, oigan, pues déjenlo, se va a acabar, sí se va a acabar. Pero Gamaliel así como que, no se va a acabar, nunca se va a acabar. O sea, Gamaliel sabía estas cosas, ¿sí? Porque Gamaliel se sabía bien las cosas, pues. Y porque tuvo al Pablo. El Pablo fue y le predicó y lo convenció. Por eso te das cuenta que me es más importante el tema del testimonio. Pero bueno, ok, me regreso a lo que estábamos diciendo. Ya se acabó el chisme celestial. Ya tampoco se emociona porque no, bueno, no, sí, mucho de la clase es chisme celestial, es pura historia. Ok, Hechos 5, 34, 39, apúntenlo como un apartado, aquí está, ¿de acuerdo? El prospecto era siempre asociado con la liberación, siempre era asociado de que nos va a liberar y nos va a liberar. Espérate, sí te va a liberar, pero te va a liberar de ti mismo. Así, miserable de mí, bueno, ya no vas a ser miserable, ya no vas a ser miserable, vas a ser santo, vas a ser glorificado, vas a ser hecho a mi imagen, ya, olvídalo, ¿sale? Ok, ¿te das cuenta? Aquí ya se considera a Israel como una ciudad más romana. A Judea, perdón. A Judea ya se considera así como romano. Dice Alicia, así pasa hoy. Lo que no es de Dios pasa rápido y no fructifica. Lo que es de Dios permanece. Amén. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Tal cual. Ahora fíjate lo que te voy a decir. Apúntate esto y dónde vas, no importa. El punto de quiebre son las revueltas. Fíjate esto que te voy a contar porque quizá esto tú no lo sabías y hoy te vas a enterar. Chisme celestial. Atención todo el mundo. Después de las tres revueltas que hay y que los judíos son expulsados de Jerusalén y además que tienen entrada prohibida, esto va a afectar a todos los judíos. Oye, pero yo nada más, o sea, yo soy judío creyente en Yeshua, si no nos importa, eres judío. Oye, pero yo no soy creyente en ese tal Yeshua, no nos importa, eres judío. ¿Sí? Por lo tanto, la expulsión de judíos de Jerusalén y su entrada que está prohibida, les va a afectar a los creyentes judíos en Yeshua, como a los creyentes, a los no creyentes judíos. Por favor, déjenme saber si esto se entiende bien, porque este es el punto de inflexión. Si tú no entiendes esto, no vas a entender por qué existe hoy el cristianismo, el catolicismo y todo lo demás. Por favor, ponme en el chat, tú me escribes en el chat, mi estimadísimo Albert, si se entiende esto, que va a afectar a todos los judíos, ¿sí? Y atención acá, desde ese momento, Jerusalén dejó de ser el centro cristiano. Cuando digo centro cristiano, me refiero a, ahí está lo que dijimos la semana pasada, la mata, la crema innata. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer ayer no, la semana pasada del Concilio de Jerusalén? Bueno, ¿por qué en Jerusalén? Pues porque ahí vivían todos los dirigentes del movimiento, ¿sí? Pero con todo esto, escucha lo que te voy a decir, cuál es el segundo
la segunda comunidad más grande de judíos creyentes después de Jerusalén? Dime en qué ciudad se va a encontrar la comunidad más grande de judíos fuera de Jerusalén. ¿Dónde? Pónmelo en el chat, por favor. Otra vez va la pregunta. ¿En qué ciudad fuera de Jerusalén, que no sea Jerusalén, se encuentra la comunidad más grande de creyentes en el Mesías? La respuesta correcta está en Roma. Por lo tanto, es en Roma. La capital, perdón, la iglesia de Roma empieza a ganar influencia por varias razones. Exacto, Fabi. Roma es la capital del imperio. En Roma mueren Pedro y Pablo. Sí, en Roma está la comunidad cristiana más grande del mundo romano. Y Roma, déjame te digo esto, escúchame por favor, estamos hablando del año 136, 132 después de Cristo. ¿En qué año termina Roma? Dijimos, ¿me pueden decir en qué año termina Roma? 476, brother. O sea, a Roma le cuelga, hijo. A Roma le cuelga un montón de tiempo estando en el poder. O sea, para que Roma deje de ser la capital del mundo, falta un buen. Entonces, ¿por qué crees que el centro cristiano a donde se va a trasladar como la capital de creyentes en todo esto, se va a trasladar a Roma? Pues por esto que te estoy poniendo en el inciso A, ¿sí? Escucha esto. Poco a poco, el obispo de Roma empezó a tener prestigio especial. Aunque al principio no tenía autoridad universal, empezó a tener un cierto prestigio. Algo así como, bueno, ¿a quién le preguntamos? Oye, ¿a quién le podemos llevar a tal caso? ¿Quién nos puede auxiliar ahora para resolver tal o cual cosa? Ya aquí, ya no estaban los discípulos de Yeshua, por supuesto. ¿Se acuerdan en qué año murió el último discípulo de Yeshua? ¿En qué año? En el 90 después de Cristo muere Juan, el apóstol amado. Estamos hablando del 130. Ya pasaron 40 años de esto. Hay algunos discípulos de los discípulos, como Policarpo de Esmirna, que era discípulo de... uf, me parece que de Juan. Lo voy a investigar, o lo voy a revisar, pero no me acuerdo ahora. Entonces, tenemos que es una congregación que está basándose en un obispo que literalmente está, pues, en Roma. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, ¿quién de ustedes nunca había pensado en por qué se empieza a trasladar a Roma el poder de forma tan natural? ¿Se dan cuenta de esto? Porque cuando digo obispo de Roma, atención con eso en el punto 5, cuando digo obispo de Roma, bueno, me refiero al líder de la comunidad de creyentes en Yeshua, este, en Roma. Gracias, María Elena. Dije, no me quiero equivocar. Juan, ¿sí? ¿Por qué? Claro, porque Roma es la capital del imperio. Sí, claro, porque se mueve más dinero. Sí, porque ahí murieron, lo que estábamos diciendo, Pedro y Pablo. Ahí murieron en Roma, en la capital. Ojo, aquí no tiene nada que ver con el Papa, todo eso no existe todavía, nada que ver eso. Solo estamos hablando de la comunidad de Roma. La comunidad de creyentes en Roma, su obispo, o sea, su principal, la persona que los empieza a dirigir, que por supuesto no es un rabino, porque no es fariseo, empieza a ganar influencia. ¿Vamos bien con lo que se va diciendo? Esta diapositiva es extremadamente importante, amigos. Por favor, pónganme en el chat si se entendió. El traslado como de la sede hacia dónde, hacia Roma, ¿sí? Ok, yo les dije, se les va a prohibir la entrada a los judíos a Jerusalén, ¿sí? Pero sí van a poder entrar o entrarán por mano de Marción del Ponto. Esta diapositiva ya la tienen apuntada. Nada más les quiero pedir, por favor, que apunten lo que les voy a mostrar aquí, que es la etiqueta.
La etiqueta de esta diapositiva es Deuteronomio 28:64. Expulsión final de los judíos de Jerusalén. Imagínate que a partir de este momento de la historia, que los judíos son expulsados de Jerusalén, va a empezar que los judíos van a ser errantes en la tierra, en el mundo. ¿Sí? Ya había pasado, ya había empezado antes, por supuesto, pero por eso, literalmente hasta hace poco más, escucha eso que te voy a decir, hasta hace un poquito más de 70 años, el Estado de Israel, o sea, el país de Israel, se reconoce que es de Israel. Escucha esto que te estoy diciendo. Desde el año 70 después de Cristo, 132 después de Cristo, hasta hace unos 70 y tantos años, los judíos no tienen país, no tienen tierras. Entonces, ¿dónde viven? Bueno, una comunidad importante de judíos vive en Nueva York, una comunidad importante vive en España, otra vive en Portugal, otros viven en Alemania, bueno, viven en muchas partes del mundo, ¿sí? Dice Marilyn el 15 de mayo de 1948, absolutamente, ¿te fijas? O sea, del año 130 hasta 1948, los judíos no tienen país, lo que da a entenderse que en Deuteronomio 28:64, literalmente se cumplió. Si tú no obedeces, te van a llevar y te van a esparcir por toda la tierra. Otra vez se volvió a cumplir. ¿Quién de ustedes jamás había entendido que los judíos, los de la casa de Judá, no tuvieron país hasta el 1948? ¿Qué estaban haciendo ustedes en 1948? ¿Hay alguien aquí que hubiera nacido en 1948 o antes? ¿O alguien cercano a 1948 que me puede decir, Marilena, ¿en qué año naciste? Por favor, dime. Imagínate. ¿Cómo? O sea, fíjate, Marilena nació el 15 de febrero de 1948, ¿sí? Y el 15 de mayo después, o sea, febrero, marzo, abril, mayo, o sea, 3 meses después de que Marilena nació, ahí empezó a existir el Estado de Israel. La edad que tiene Marilena es la edad que tiene el Estado de Israel. ¿Cómo? Pregunta para ustedes. ¿Cuántos años tiene México existiendo como país autónomo? ¿Hace cuánto fue la independencia de México? Sí, unos 200 y tantos años, 220, 216 años, una cosa así. México tiene 200 años, Israel tiene 78 años. ¿Cómo? Ahí está. Y dice María Elena, todo lo que han prosperado, uy, pues ahí te das cuenta, hijo. ¿Sí? Uf, está grueso el asunto cuando lo comparas. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 28, 1400 años se dijo, si no obedeces, va a venir una nación de lejos y te va a llevar cautivo y te va a llevar por todas las naciones a la dispersión, en la diáspora. Y así pasó con los judíos exactamente. ¿Sale? Ok, familia, voy a continuar, ¿va? Fíjate nada más esto. Marción del Ponto, año 136 después de Cristo. Bendito Dios, vamos a hablar sobre Marción del Ponto un ratito. Sale, así que pon mucha atención, ve apuntando por favor, ya vamos a terminar la clase en un momento más, pero quédate con esto que es bien importante. Aparece en 136 Marción del Ponto. ¿Quién es Marción del Ponto? Marción del Ponto, ¿sí? Es un maestro cristiano proveniente de Sinope, ¿de acuerdo? En la región del Ponto, actual costa norte de Turquía. O sea, Marción del Ponto es literalmente un maestro de la palabra, ¿sale? Ahora, Marción tuvo buena formación porque está registrado que el papá de Marción era obispo de Sinope, ¿de acuerdo? De la ciudad de origen de Marción. Se cuenta la leyenda de que Marción fue, pues, literalmente desterrado por su padre, ¿sale? Y al final llega en ese año a Roma, aproximadamente hacia el año 139, 140 después de Cristo, ¿de acuerdo?
donde empezó a enseñar una interpretación muy radical, ¿sí? Como te dije, su padre era el obispo de Sinope. Marción del Ponto, además, tenía dinero. Se dedicaba a las naves, tenía barcos, ¿sale? Y nombra por primera vez al Tanaj como Antiguo Testamento. ¿Qué? ¿Y por qué esto nos importa? Bueno, fíjate lo que dice Marción del Ponto. Marción del Ponto dice que el Tanaj se va a llamar ahora Antiguo Testamento. Bueno, esto pareciera ser que no tiene ningún problema, pero hay un gran problema. Porque cuando le llama antiguo, si tú dices antiguo y hay otra porción, bueno, es antiguo, pues seguramente será más nuevo. O sea, la otra porción es más nueva, ¿sí? Y por la nueva, pues literalmente, pues prefiero la nueva que la antigua. Usted va a trabajar con una doctrina dualista. Ponle ahí en tus apuntes, va a trabajar con una doctrina dualista. ¿Qué es una doctrina dualista? Pues literalmente dualista de dos, ¿sabes? Bueno, Marción del Ponto, porque les hago una pregunta. ¿Se acuerdan que Tanaj, qué significa Tanaj? Tanaj es un acróstico de tres letras que se convirtió en una palabra, pero ¿qué significa Tanaj? Tanaj está compuesta por tres palabras que es Torah, Torah Nebim y y Ketubim, Ketubim. o Getubim, exactamente, amigo, gracias. ¿Sale? Entonces, dice, la Torah, los Nebim y Ketubim se va a llamar ahora Antiguo Testamento. ¿Quién de ustedes conoció que la Torah, los profetas y los escritos históricos y poéticos, o sea, desde Génesis hasta Malaquías, se llama Antiguo Testamento? ¿Quién de ustedes lo conoce así de toda la vida? Todos. ¿Y quién creen que lo dijo? Pues Marción del Ponto. ¿Por qué? Porque Marción del Ponto empezó a darse cuenta de algo interesante. Por ejemplo, él se dio cuenta de que hay un nuevo pacto, o empezó a llamarle, porque no se dio cuenta que hay, sino que él empezó a llamarle que al concepto de lo que hace Yeshua como un nuevo pacto. Y si hay un nuevo pacto, entonces significa que hay un pacto viejo. Y entonces te das cuenta que empieza a ser como sutil el uso de palabras y de semántica. Entonces te das cuenta que hay posibilidades para muchas cosas. Por ejemplo, atención acá. Marción del Ponto dice que hay un Dios cristiano, bueno, que le pertenece al Nuevo Testamento. Escucha esto, un Dios cristiano del Nuevo Testamento que además es bueno. Y que hay un Dios súper malo que se la pasa matando a las personas del Antiguo Testamento. ¿Quién de ustedes ha escuchado que existe un Dios que es súper castigador en el Antiguo Testamento? ¿Quién ha escuchado que hay un Dios súper sanguinario y hasta machista del Antiguo Testamento? ¿Quién? ¿Quién de ustedes? Yo escuchaba eso, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios súper severo. Sí. Este es un movimiento dualista que dice que hay un Dios bueno y un Dios malo. Y que el Dios bueno es el bueno del antiguo, perdón, del Nuevo Testamento, porque vemos que es amoroso, ¿sí? Que hay gracia, que tiene gracia. Y vemos que hay un Dios malo del Antiguo Testamento, que es severo, que es justiciero, que es sanguinario y que quiere siempre estar matando y matando al pueblo. Bueno, ese movimiento dualista se le conoce, apúntalo por favor, marcionismo. Está mal escrito ahí, pero tú póntelo bien. Marcionismo. Si tú alguna vez creíste eso, déjame te cuento una cosa. Tú creíste y estabas suscrito a toda la interpretación marcionista. Escucha esto, tú eras un cristiano marcionista. Si tú alguna vez creíste que Dios es un Dios malo en el Antiguo Testamento, déjame te digo una cosa, tú eras entonces un marcionista. Pregunta para todos ustedes, y así como decía mi maestra de inglés, be honest, my children. Sean honestos. ¿Quién de ustedes alguna vez se creyó esta propuesta? Bueno, si usted piensa que sí, si usted acepta que sí, déjeme le digo que su cristianismo estaba impregnado por el marcionismo. Sigamos, por favor. Marción del Ponto invita a abandonar el Antiguo Testamento. ¿Qué? Invita a abandonar. ¿Por qué? Porque acuérdate
que el Antiguo Testamento habla mucho de quiénes. Díganmelo ustedes como de forma simplista. El Antiguo Testamento habla como que de mucho, habla mucho de quiénes, de qué pueblo, de qué tribu, de qué nación, de qué raza. Y pues no, nosotros no queremos parecernos a ellos. Exactamente, amor a Ismael. Habla mucho de los judíos. Y nosotros, guácala, así mira, como literalmente así como guácala, los judíos, guácala, no, no, no queremos. Porque tú no quieres, escucha esto, tú no quieres que en el siglo número 2, perdón, que en el siglo, sí, en el segundo siglo, te estén te estén haciendo parecerte o te estén relacionando con los judíos, porque guácala a los judíos, porque los judíos son traidores a la patria, porque los judíos son malos, porque por lo que sea, tú no quieres parecer judío. Entonces dice Marción del Ponto, pense, así. Yo voy a seguir promoviendo y promulgando acerca de Jesús, pero este Jesús es el Dios bueno, ¿eh? Y este Dios bueno, bueno, ahorita les voy a contar cosas, pero este Dios bueno no es aquel, el de los judíos, no, no. Ahorita les voy a contar por qué. Entonces se invita a abandonar el Antiguo Testamento, ¿sí? Atención con esto. Vuelve un movimiento no judío al cristianismo, algo que agrada a Roma. Roma expulsó a los judíos, ¿cierto? Pero como este movimiento es un movimiento no judío, ellos sí pueden entrar a Jerusalén. Y último, acá en la diapositiva, atención acá, genera un nuevo canon, eliminando a Santiago del Nuevo Testamento. O sea, sí quiero el Nuevo Testamento, pero no quiero la epístola de Santiago. Quiero que se impulse la epístola, perdón, el Evangelio de Juan. Eso sí quiero que lo lean. Porque, perdón, de Lucas, Dios mío, perdón, disculpen. El Evangelio según Lucas. ¿Y por qué Marción impulsa el Evangelio de Lucas? Porque Lucas es el único evangelista entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entre estos cuatro, Lucas es el único no judío. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hace? Vamos a leer al evangelista menos judío. ¿Cuál no judío? Pregunto hasta aquí. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo? Ponme un 2 en el chat si se está entendiendo lo que estamos diciendo. Por favor, ponme un 2 en el chat. Si se está entendiendo por qué Marción es como necesitamos verlo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué banea, por qué cancela a Santiago? Porque, ¿qué dice Santiago? ¿Se acuerdan? Y esto lo dijo también Alberto hace poquito. Santiago impulsa la idea de que se necesita obedecer, de que al Señor se le importan las obras. Cuando Santiago dice literalmente, muéstrame tu fe, yo te mostraré mi fe por mis obras hablarán por mí. Literalmente, la obediencia que yo tengo es el fruto de mi fidelidad al Señor. ¿Sí? ¿De qué literalmente sirve la fe sin obras está muerta? ¿Sí? Santiago impulsaba esa idea. ¿Y qué hace Marción? No, nosotros no queremos leer a Santiago. Vamos a hacer un nuevo canon. Vamos a hacer un nuevo orden de la Biblia, pero sin Santiago. No queremos leer a Santiago. Bueno, entonces, ¿por dónde empiezo, señor Marción? Por Lucas. Porque Lucas, ¿de qué nacionalidades? Dijimos, no les dije, pero les voy a decir ahorita. ¿De qué nacionalidad es Lucas? Lucas es médico de almas, médico de cuerpos. Lucas es griego. Lucas es griego. Y él sí cae chido. Lucas es amigo. ¿Sí? Vamos bien, familia, lo que se va diciendo. Ok, ese. ¿Y eso a mí en qué me afecta? Bueno, pregúntate si tu Biblia está influenciada por el marcionismo. ¿Quién de ustedes tiene esta página en sus Biblias? Todos, ¿se dan cuenta? Y seguramente tienen la que dice el Antiguo Testamento. ¿Pero qué crees? ¿Por causa de quién existe esa página? ¿Quién la propuso ahí? Marción. Así que literalmente cuando yo entendí esto, yo dije, espérate, yo voy a entender que no existe, y ya lo hemos visto acá, no existe el antiguo pacto, ni el nuevo pacto, existe el pacto que se renovó. Yo no quiero ver como dos versiones de la Biblia. O sea, ya te cuento lo que hice muy radicalmente con esto. O sea, yo dije, esa página es la evidencia literalmente de que existe el marcionismo.
Esa página que está en mi Biblia es literalmente, mira lo que dice en Eli, ahorita te la arranco. Y ¿sabes qué? Yo no miento, ¿verdad? Aquí está, yo sí la arranqué, ahí está. Y no les pido que lo hagan definitivamente, pero el arrancarle dices tú, ¿sabes qué? O sea, yo necesito despojarme de toda esta paja que adorna o que viene y estorba a la palabra del Señor. O sea, yo les pregunté, ¿quién de ustedes, así, tal cual, ahorita ya se lo voy a cambiar la pregunta, ¿quién de ustedes ha sido marcionista alguna vez en la vida? Y ustedes me dijeron, pues la neta, sí, pues sí, sí hemos estado influenciados, ¿sí? O sea, ¿qué estamos haciendo acá, familia? ¿Queremos seguir en el marcionismo? O sea, la verdad, queremos, sí, sí, porque yo sí aprendí que el Dios era malo y cuando me hablaron del Shabbat, no, cállate, cállate, eso sí es súper judío. O sea, pero ¿por quién de queremos eso? Por Marción del Ponto, ¿sí? Les voy a hacer una pregunta fea. Aguanten, aguanten para. Pero el cristianismo, que es de donde venimos nosotros, pregunta para ustedes. Escuchen, ahí va la pregunta. El cristianismo de donde venimos nosotros, ¿de dónde salió? Del catolicismo, ¿están de acuerdo? Otra vez. El cristianismo de donde salió fue el catolicismo, de la reforma protestante del catolicismo. ¿Sí? Ahora te hago una pregunta, dice Alicia de Roma, ahí está, ¿sí? Alberto, él puso una versión más evolucionada del catolicismo, él puso catolicenosicismo, o sea, este brother estaba más metido, o sea, yo creo que este brother estaba, no sé, marcionista, pero al triple así, ¡pah! Brava. Ok, entonces, te digo una cosa, si te acabo de decir, escucha esto, si te acabo de decir que Roma respaldaba a Marción, pues claramente tú y yo fuimos, nacimos y estamos en la mera mata del marcionismo, hijo. O sea, literalmente. ¿Van siguiendo con lo que estamos diciendo? ¿Quién jamás había escuchado hablar de Marción del Ponto? Y que ahora lo está entendiendo y dices tú, neta, estábamos en la lona, hijo. O sea, ahora, ¿qué hace Marción? Porque con esto quiero cerrar, para que te des cuenta qué nivel. ¿Qué hace Marción? Marción hace una cosa que se llama su antítesis, o hace una antítesis, ¿sale? Y esta antítesis, lo que sucede es que la va a promover. Te voy a compartir algunos datos interesantes que te puede servir mucho para que entiendas a qué nivel estábamos en el marcionismo, ¿va? Fíjate, Marción del Ponto dice, vamos a dividirlo esto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece lo siguiente, fíjate nada más, esto no lo apuntes, escúchalo, no ocupas apuntarlo, escúchalo para que lo entiendas muy bien, ¿sale? El Dios del Nuevo Testamento es desconocido. Escucha, el Dios del Nuevo Testamento es desconocido. Y cita a Yeshua cuando dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. O sea, nadie conoce a Dios más que Yeshua. Entonces, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que nadie conoce. ¿Sale? Ahora, el Dios del Antiguo Testamento, mira cómo se ve de diferente, ¿eh? Es conocido por Adán y los demás impíos. Bueno, a lo mejor esto no te dice mucho, pero date cuenta cómo empieza a ser una división. Aquel sí, este no. Bueno, bueno, síguele, síguele. En el Nuevo Testamento, Marción dice, el Dios del Nuevo Testamento declara, al que te quite el manto, no le niegues la túnica. ¿Quién dijo esto? Yeshua, ¿verdad que sí? Todos se acuerdan que dijo Yeshua, al que te quite el manto, no le niegues la túnica, si tiene una mejilla, pon la otra. O sea, eso lo dijo Yeshua. Entonces dice Marción, ven cómo este es bueno. Este es bien misericordioso, el del Nuevo Testamento. Oiga, ¿y el del Antiguo Testamento? No, espérate, cálmate. El del Antiguo Testamento te dice, si te roban un vestido ajeno, el culpable lo pagará al doble. Pregunta para los que están aquí en la sala, ¿se entiende la diferencia que hacía Marción del Ponto en su antítesis? Es decir, vean cómo hay uno bueno y vean que hay uno malo. Entonces imagínate que les preguntaba, ¿ustedes cuál quieren? ¿Ustedes quieren al Dios bueno o al Dios malo? Entonces, obviamente la más, ay, sí, al bueno, sí, sí, sí. O sea, pero esto es un conflicto enorme, porque eso está invalidando el Antiguo Testamento. Ahora, si te pones a darte cuenta en la segunda que está abajo, en la que estaba hasta abajo, lo que está haciendo está revolviendo un acto de misericordia y amor versus
una instrucción y una regulación, ¿sí? Ok, sigamos, por favor, porque esto lo decía Marción. Fíjate, otra. Ahí te va. En el Nuevo Testamento, ahí te va, ahí te va. El Dios del Nuevo Testamento sanó a 10 leprosos. Fíjate esto. ¿Se acuerdan de Yeshua que sanó a 10 leprosos? ¿Sale? ¿Cuántos volvieron, dice la historia de los evangelios, cuántos volvieron a darle gracias? ¿Se acuerdan? Uno. Dice, y el que vuelve no cumple la ley. Eso decía Marción del Dios bueno del Nuevo Testamento. Ok, en el Antiguo Testamento tenemos lo siguiente. El Dios del Antiguo Testamento sanó uy, un leproso. No. Uno contra 10, ¿a cuál prefieren? El de 10. Porque además el que regresó no tenía que guardar Torah. O sea, ¿dónde está? ¿Se dan cuenta? Por supuesto que aquí hay un deseo de manipular, ¿verdad? O sea, como que, ay, pues mejor dinos, ¿quieren que les pague o quieren que les cobre? Pues obviamente vas a decir, pagan, no, pues claro, ¿sí? Ahora, no te olvides, por favor, y aquí te das cuenta que es bien fácil, pero de estos leprosos que sanó, ¿qué le dijo Yeshua al que regresó? Y no lo dijo Marción. Yeshua le dice, ve y preséntate al sacerdote, lo que está escrito en la Torah. O sea, no es cierto lo que está diciendo Marción. Pero ¿quién de ustedes dijo alguna vez, levante la mano y sea honesto? Aguante vara. ¿Quién de ustedes alguna vez dijo, sí, Yeshua vino a abolir la ley? ¿Quién de ustedes dijo alguna vez eso? Ok, marcionista. Así, marcionista. Porque eso es lo que promovía Marción. Ahí va otro, fíjate. El Dios del Nuevo Testamento conocía lo que hay en el corazón del hombre. O sea, Yeshua, ¿verdad? Hay uno que dice muchas veces que Yeshua sabía que lo estaban ahí intentando tentar y que sabía lo que estaba en la máquina del corazón. Entonces, ¿qué dice? Bueno, él es bien sabio. Y Yeshua, el Dios del Nuevo Testamento, él es bien sabio, bien glorificado sea el Señor. Mientras que el Dios del Antiguo Testamento, no, está bien menso. Marción decía, el Dios del Antiguo Testamento está bien menso porque no sabe dónde está Adán. Por eso le pregunta, Adán, ¿en dónde estás? O sea, literalmente está haciendo una cosa completamente tergiversada. Está diciendo que el Señor le pregunta a Adán, ¿en dónde estás? Porque no sabe dónde está Adán. Mientras que Jesús, que es el bueno, él sabe todo. ¿Se dan cuenta? Y la gente, ay, sí, como focas, aplaudiendo a la Marción como foca. O sea, horrible, semejante cosa. Ahí va. Otra. En el Nuevo Testamento, el Dios da vista a los ciegos, ¿sí? ¿Se acuerdan que, o sea, que Yeshua a Bartimeo, por ejemplo, a los enfermos los sanaba, así la cosa? A diferencia de, fíjate esto, el Dios del Antiguo Testamento que no cura la ceguera de Isaac. ¿Ven cómo es bien malo? Vean nomás. O sea, está haciendo una cosa que se llama, a veces sí, tergiversar, sesgar, ¿sí? Otra, el Dios del Nuevo Testamento, mira nomás, no guarda el día de reposo. ¿De quién está hablando? De Yeshua. Yeshua no guarda el día de reposo. Esto lo dice Marción. ¿Quién de ustedes creyó alguna vez que Yeshua no guardaba el Shabbat como día de reposo? Bueno, ¿qué cree? Marcionista. No, hermano Shaquille, yo no soy marcionista. No, no se preocupe, no la estoy criticando, no la estoy criticando. Le estoy nada más contando de dónde viene su idea. De una corriente marcionista. Ay, no, no, yo soy cristiano, hijo de Dios. Sí, sí, ya lo sé. Influenciado por Marción del... No, 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 sí, o sea, no, no es si no le gusta o no. Literalmente le estoy contando un hecho. Punto, ya. ¿Qué dice? Bueno, no, fíjate nomás, el Dios del Antiguo Testamento tiene que descansar el séptimo día. O sea, otra vez, ¿sí? Otra. El Dios del Nuevo Testamento salva a los que creen sin castigar al resto. Esto lo dice Marción, ¿sí? Salva a los que creen sin castigar al resto. Lo salva a los que creen. Mientras que en el Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento salva solo a sus escogidos y castiga al resto, ¿sí? Mientras que en el Nuevo Testamento, les sigo, el Dios dice, el que tenga oídos, oiga. ¿Se acuerdan que Yeshua dijo muchas veces en las parábolas, el que tenga oídos para oír, que oiga? Bueno, mientras que el Dios del Antiguo Testamento, que por cierto es malo, dice que no oigan los que tienen oídos. ¿Sí?
haciendo referencia a la profecía de Isaías, por ejemplo, que están endurecidos hasta el tiempo de los gentiles y que, bueno, todo Israel será salvo. Pero escucha esto, pura información sacada de contexto. Y ya te sabes el dicho, ¿verdad que sí? Verso sacado de contexto es ¿te la sabes? Un verso sacado de contexto es un pretexto. Todo esto es un pretexto. Sí, te doy la última, por favor. Ahí te va. El Dios del Nuevo Testamento fue colgado en un madero. El Dios del Antiguo Testamento declaró que maldito es el que está colgado en un madero. ¿Ven cómo es bien malo? Y por último, el Dios del Nuevo Testamento viene para todos los pueblos de la tierra. Escucha esto, una ocasión decía que Yeshua venía para todos los pueblos de la tierra, mientras que el Dios del Antiguo Testamento vendrá solamente por las ovejas, no orejas, ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Fíjate, está diciendo, oye, ¿cómo me dices que en el Nuevo Testamento eso dices de Jesús cuando realmente Jesús dice en Mateo 15? O sea, ahora sí, literalmente como el Chavo del Ocho, brother. Qué bruto, póngale cero. O sea, no manches, o sea, ¿cómo me dices que viene por todos? Si dice Yeshua, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el Marción ni siquiera leyó Mateo 15:24, bro. O sea, literalmente ya andaba haciendo su antítesis y cuánta cosa. Y mira todo lo que causó. Si alguna vez tú dijiste que Cristo viene por toda la tierra, ¿alguna vez dijiste que Cristo viene por toda la tierra y que viene a salvar toda la tierra y a todo el mundo y que todos somos hijos de Dios? ¿Alguna vez dijiste esto? Bueno, ¿qué crees? Tú eres o fuiste un marcionista. Ay, hermano Ezequiel. Ay. Ahora sí como el Rafa, ¿no? Ay. O sea, pues así, bro, literalmente, mano. ¿Y sabes qué pasa con esto? Y es un gran conflicto. Escucha esto. Eso ha provocado también que los judíos crean, escucha esto, que los judíos crean lo que nosotros como cristianos alguna vez creímos es la verdad. O sea, tomen de referencia, escucha esto, por favor, nada más te voy a decir una cosa horrible. Para los cristianos, Marción, aunque no lo conozcan, es quien les dictó cómo va a quedar su doctrina. Y para los judíos, ¿qué crees? Ven con la óptica de Marción al cristianismo. O sea, los judíos creen que lo que Marción dijo es lo que el cristianismo debería hacer, pero no se dan cuenta que Marción también está equivocado, ¿sí? Y promovieron y promulgaron literalmente información que hace que los judíos también tengan información sesgadísima, muy sesgada. Para el año 144, y con esto termino, para el año 144 después de Cristo, Marción del Ponto es excomulgado. ¿Qué dijeron los mismos de Roma? Ese mental loco, o sea, está ya haciendo mucha diferencia, o sea, error literalmente, ¿sí? Marción consideraba que el Antiguo Testamento no era escritura inspirada y debía ser descartado, pues mostraba a un Dios cruel y contradictorio al mensaje del amor de Yeshua. Marción fue excomulgado en el 144 después de Cristo y declarado hereje, aunque su material ya había sido difundido y su doctrina aceptada por muchos. Marción del Ponto rechazó el Antiguo Testamento y lo consideró como innecesario o irrelevante para los cristianos. Por lo tanto, provocó un cristianismo sin raíces israelitas, despojando la fe de su contexto hebreo original. Queridos amigos, por eso hoy existen ministerios que literalmente pensando en qué es lo que realmente se debería difundir, difunden con mucha fuerza y fervor y hasta gratuitamente, o sea, con mucho patrocinio, solamente nuevos testamentos. ¿Se dan cuenta? Por eso existe el concepto de nuevos testamentos, como si realmente fuera lo que es importante. Me regreso para que terminen de apuntar con confianza. Ahí aparece la etiqueta, apúntenla por favor. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. ¿Sí? Sin embargo, te das cuenta que la historia estaría incompleta si solamente vemos lo que se considera como el Nuevo Testamento. Es importante de verdad que hasta incluso el uso de palabras lo podamos aprovechar para realmente afirmar esto que estamos aprendiendo. Te invito a que le dejes de llamar Nuevo Testamento porque no se llama Nuevo Testamento. No es algo nuevo.
más bien es la confirmación del pacto. Una vez creo que Alex me preguntó, ¿cómo se le llamaría entonces si el antiguo realmente lo correcto es el Tanaj? ¿Cómo sería lo homólogo pero para el Nuevo Testamento? Y se lo contestaba y le decía el Brit Hadashah, que significa pacto renovado. Brit Hadashah, el proceso de la renovación del pacto. Queridos amigos, es tiempo de quitar la paja de lo que es en verdad trigo, de lo que es grano, de lo que realmente es alimento, y empezar a aceptar que hemos sido sesgados, que hemos sido influenciados, y quizá no por nuestra voluntad o no quizá porque lo hayamos aceptado, sino porque como dice la Biblia, heredad y vanidad, perdón, mentira y vanidad heredamos de nuestros padres. ¿Quién de ustedes no sabía que alguna vez fue considerado marcionista? Pues si no sabía, ya se enteró, pero lo más padre es que lo está abandonando. ¿Sí? En segunda de Pedro 2 del 1 al 3, 60 años antes aproximadamente, se dijo, se levantarán falsos maestros y con falsas doctrinas, engañándolos. Estaba profetizado. ¿Y qué crees? 60 años después, llegó Marción del Ponto, respaldado por Roma y luego después rechazado por la iglesia de Roma. Pero todo lo que hizo influenció. La tradición dice, hay unos historiadores que dicen que al final del tiempo Marción se arrepintió de todo esto y se dio cuenta que no es cierto todo lo que había explicado porque no existen tal cosa de dos dioses. Sin embargo, era demasiado tarde y toda su información, su literatura, sus escritos ya habían sido difundidos, provocando que mucha gente quedara realmente, pues, muy bien asociada con todo esto. A pesar de que fue excomulgado, su material ya había generado demasiada atracción. ¿Por qué? Porque es bastante fascinante. Queridos amigos, no nos olvidemos como cada sesión que tenemos acá, literalmente, que la historia es moldeada por la profecía. Y una vez más, literalmente, lo acabamos de comprobar. Hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Shalom. Listo, amigo, volvemos contigo, por favor. Amigo, gracias por esta plática. Si puedes poner mientras la lámina anterior, que Sí, ahí. terminen de contar, pero este, justo, justo como dice él, realmente seamos sinceros. Yo creo que todos traemos cierta parte de eso porque pues el cristianismo pues proviene del catolicismo y muchas veces decimos es que yo ya salí del catolicismo porque yo ya no adoro imágenes o porque yo no adoro así, pero siempre traemos pues esas cositas arrastrando y y ahí es donde cobra como importancia conocer todas las profecías. ¿Se acuerdan de la profecía? Y ahí puede también ser hasta como otra, como bibliografía ahí con la de Segunda de Pedro. ¿Se acuerdan desde la profecía de Daniel, en Daniel 7 que dice que la bestia de los 10 cuernos y sigue siendo, y sigue haciendo alusión a Roma? Y dice, y tratarán de cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Entonces, ahí todo es empezar a cambiar los tiempos y la ley. Pues la ley ya después de 100 años, después de la muerte de nuestro Mesías, pues ya ahí ya empezó a decir, no, pues ya la ley ya no es, ¿no? Pablo, malentendiendo a Pablo, empiezan a decir pues que la ley se clavó en el madero y que el fin de la ley es Cristo, y empiezan a distorsionar y entonces empiezan a cambiar los tiempos, o sea, las festividades y la ley. Y ahí es donde cobra también importancia el texto de Oseas 8:12, ¿se acuerdan? Que dice que el pueblo de Israel, o sea, nosotros, se ignoró y despreció las enseñanzas que el Señor puso y tratándolos como algo ajeno, como algo irrelevante, es precisamente eso, que tuvimos su ley como cosa extraña. Y muchos de nosotros lo tenemos así, hemos tenido su ley como algo que es de los judíos y que es algo extraño para nosotros. Ah, sí, es que sí, sí, el Shabbat.
y todas las cosas, lo que viene con él, la dieta, las situaciones, esas son como exageraciones. Eso es de los judíos. Tú no tienes por qué hacerlo, tú no tienes por qué hacerlo. Y entonces, ¿es por qué? Porque precisamente se cumplió la profecía donde decía que nosotros veríamos eso como cosa extraña, como cosa alejada. Sin embargo, por eso decimos, estamos volviendo a casa, estamos entendiendo ahora esta nueva eh, pues instrucción que ha estado desde siempre, no, nadie le acaba de poner ahorita, sino que realmente pues no la entendíamos así. ¿No? Y entonces eso también está profetizado que al final de los tiempos su pueblo iba a regresar, ¿no? Y que porque ese es uno de los pasos para la restauración de todas las cosas y para que es una cuestión que se tiene que cumplir para que venga el Mesías. ¿Se acuerdan? Porque nosotros como pueblo que no es pueblo, vamos a llamar a celos al pueblo que sí es pueblo, pero que se desvió también. ¿No? Entonces, se tiene que cumplir eso para que llegue, para que regrese nuestro Mesías, porque dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios no tiene dos, tres esposas o cinco, ¿no? Sino que es un solo pueblo. Si ese pueblo está peleado, pues no puede venir. Entonces, hasta que empiece a entrar la plenitud de los gentiles, como dice, pues no son gentiles quedándose gentiles, son gentiles que ahora están entendiendo y entonces están abrazando su ley. Y entonces el judío puede decir, ah, entonces no es como dice Marción, o sea, su Mesías, el que nosotros traspasamos, ese Mesías los llevó también a la Torá, entonces sí es el verdadero Mesías y entonces van a llorar y van a hacer todo eso, ¿no? Entonces, espero que lo vayan hilando, espero que lo vayamos entendiendo porque todas estas cuestiones son cuestiones de historia, no se las sacan a Ezequiel de la manga, no sé, o sea, cuando las vean, las investiguen, ustedes tengan esa intención de buscar lo que es el marcionismo, de dónde salió, y empiecen a hilar y empiecen a ver cómo esa historia realmente es cuando entonces nos cae el 20 y a veces, no sé si a ustedes, pero a mí hasta pues me puso triste, me dolió de ver ciertas cosas que hemos dicho o que hemos oído de los hermanos que siempre dicen, no, es que los judíos esto y los judíos, de veras tenemos pues un cierto hasta pues odio, una falta de respeto con los judíos y no entendemos que es nuestro hermano también. No entendemos que ha sido el pueblo que ha sufrido y pues sí, ahorita no podemos decir, ah, es que uy, somos pro Israel. No, pues porque realmente en Israel se ha desviado muchísimo y es cuna de muchas otras cosas, pero cuando entendemos que Israel no es un país en el Medio Oriente, sino que es un pueblo del Señor, de los que son gobernados por Él, entonces ya la cosa cambia y entendemos las cosas diferentes. Pero bueno, espero que haya sido también de bendición y ¿con qué se quedan ustedes? ¿Qué les habló el Señor? ¿Alguien, dos, tres comentarios que nos quieran comentar? Lulú, adelante. Tu micro, Lulú, si lo puedes abrir. Ujú.